Mi esposa me negó el contacto físico, pero lo engañó con mi hermano y planeó robarme toda mi fortuna. Me paré en el altar, con las palmas sudorosas, el corazón latiéndome con fuerza como si intentara liberarse. Elena se veía perfecta, su vestido blanco abrazaba sus curvas, su sonrisa iluminaba la habitación y sus ojos se clavaban en los míos como si yo fuera el único hombre vivo. La conocía desde hacía 2 años, y cada momento había conducido a esto. El día de nuestra boda, mi hermano, Mark, mi padrino, me dio un codazo con una sonrisa. Eres un bastardo con suerte, Dan, susurró, lo suficientemente alto como para que la primera fila se riera entre dientes. Le devolví la sonrisa, creyéndolo. Los votos fueron fáciles, promesas para siempre, selladas con un beso que sabía a esperanza. Si hubiera sabido entonces lo que sabría un mes después, me habría ido en ese mismo momento. La recepción fue un borrón de brindis y risas. Mark robó el micrófono, pronunciando un discurso arrastrando las palabras sobre cómo yo siempre había sido el hermano mayor que lo tenía todo. La gente se rió, le di una palmada en la espalda. Elena bailó conmigo, su cuerpo cerca, su risa suave en mi oído. Pensé que era el comienzo de algo real. Esa noche, entramos a trompicones en nuestro nuevo hogar, mi casa, ahora nuestra. Exhaustos, pero felices, me acerqué a ella, esperando la intimidad que habíamos construido durante meses de noviazgo. Ella se apartó, brusca y repentinamente. Esta noche no, Daniel, dijo, con voz cortante. Mi cuerpo, mi decisión. Me quedé helado, confundido, pero asentí. Las bodas son estresantes, me dije a mí mismo. Ella cambiará de opinión. No lo hizo. Noche tras noche, era lo mismo. Me acercaba, esperando una chispa, y ella se volvía fría, con los brazos cruzados, los ojos en cualquier lugar menos en mí. Mi cuerpo, mi decisión, repetía, como un mantra grabado en piedra. Me quedaba acostado mirando al techo, preguntándome qué había hecho mal. ¿Era yo? ¿Se estaba arrepintiendo del matrimonio? Intenté hablar con ella, preguntarle si estaba bien, si podía ayudar. Estoy bien, respondía bruscamente, y luego se refugiaba en su teléfono. La pantalla brillaba hasta altas horas de la noche, sus dedos tecleando mensajes que no me dejaba ver. Le preguntaba con quién estaba enviando mensajes de texto. Del trabajo, decía, demasiado rápido, demasiado plano. Quería creerle. Los días se convirtieron en semanas y la distancia creció. Salía de la casa durante horas, recados, decía, y regresaba sin nada que mostrar. La veía sonreír a su teléfono, una pequeña curva privada de sus labios que ya nunca me mostraba. En la cena, picoteaba su comida, respondiendo a mis preguntas con gruñidos de una sola palabra. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntaba. Bien, murmuraba. Empecé a notar cosas que había ignorado antes, como se detenía en mis preguntas sobre dinero, preguntando sobre mi empresa de construcción, mis ahorros, mis planes. Solo curiosidad, decía con un encogimiento de hombros. Había construido esa empresa de la nada, le había dedicado mi vida. Su interés se sentía extraño, como si me estuviera catalogando en lugar de preocuparse. Mark también estaba más presente de lo habitual. Le había dado un trabajo en la empresa hacía 1 año, gerente de proyecto, un salario decente. Venía a la casa sin avisar, diciendo que necesitaba ponerse al día con el trabajo. Se dejaba caer en el sofá, abría una cerveza y preguntaba por Elena. ¿Cómo te trata la esposa?, decía, sonriendo como si fuera una broma. Me reía, decía que se estaba adaptando. Él asentía, pero sus ojos se dirigían a ella cuando entraba, y ella le dedicaba una sonrisa rápida y tensa. Me dije a mí mismo que no era nada. Los hermanos y las esposas se llevan bien, ¿verdad? Pero me roía, una astilla que no podía sacar. Al final del primer mes, yo era un desastre. Me quedaba despierto mientras ella escribía. La luz azul de su teléfono proyectaba sombras en la pared. Había dejado de acercarme a ella. El rechazo duele menos cuando no lo intentas. Una noche, no pude soportarlo más. Esperé hasta que se durmiera. Su teléfono vibraba suavemente en la mesita de noche. No lo toqué. Husmear se sentía sucio, pero el sonido no se detenía. Vibraba, vibraba, vibraba. Me levanté. Caminé por el pasillo, tratando de quitarme la paranoia. Era mi esposa. Había jurado confiar en ella, pero la confianza no silencia las preguntas. A la noche siguiente, escuché su voz, baja, apagada, proveniente del baño. Pegué la oreja a la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. No se da cuenta de nada, susurró. Solo espera. Se me revolvió el estómago. ¿Con quién estaba hablando? ¿De mí? Di un paso atrás. El piso crujió bajo mis pies. Los susurros se detuvieron. Salió 1 minuto después, con el teléfono agarrado con fuerza, la cara en blanco. ¿Con quién estás hablando?, pregunté, manteniendo la voz firme. Del trabajo, dijo, pasándome deprisa. A medianoche, presioné. Ella se giró hacia mí. Yo, déjalo, Daniel, yo no.
No pude. Ese fue el momento en que decidí que no dejaría pasar esto, la vigilaría, averiguaría qué estaba escondiendo, no sabía entonces cuán profunda era la mentira, cómo había destrozado mi vida, pero sabía una cosa, la mujer con la que me casé no era quien yo pensaba que era, y estaba muy seguro de que iba a averiguar por qué, después de un mes de matrimonio. Me cansé de hacer el tonto, la frialdad de Elena se había convertido en un muro, y estaba cansado de chocar contra él, su frase de mi cuerpo, mi decisión. Había pasado de ser un aguijón a una bofetada, y no podía quitarme la sensación de que estaba escondiendo algo, la veía mirando su teléfono, sonriendo a los mensajes que me ocultaba, o saliendo a hacer recados que duraban horas. Le preguntaba dónde había estado y ella me daba una respuesta vaga antes de callarse. No era un tipo celoso, no antes de ella, pero la duda había echado raíces y crecía rápidamente. Decidí confrontarla. Era viernes por la noche, la casa estaba tranquila. Excepto por el zumbido del televisor que no estaba viendo, ella estaba sentada en el sofá, con las piernas dobladas debajo de ella, enviando mensajes de texto como si su vida dependiera de ello. Respiré hondo, me tranquilicé. Elena, tenemos que hablar, dije, manteniendo mi tono uniforme. No levantó la vista. ¿Sobre qué?, murmuró, sin dejar de mover los pulgares. Sobre nosotros. Estás distante, no quieres que te toque. ¿Qué está pasando? Finalmente me miró a los ojos, y vi algo parpadear. Molestia. Tal vez culpa. No pasa nada, dijo bruscamente. Simplemente, no estoy de humor. No me posees, Daniel. Las palabras golpearon como un ladrillo. Me quedé allí parado, con la mandíbula apretada, buscando una grieta en su rostro. No estoy tratando de poseerte, respondí. Estoy tratando de entender a mi esposa. Puso los ojos en blanco, agarró su teléfono y salió furiosa. La puerta principal se cerró de golpe. No la seguí, el trabajo era mi escape, pero incluso allí, la inquietud me seguía. Mi empresa de construcción era mi orgullo. 10 años de sudor y noches largas, construida a partir de un solo camión hasta un equipo de 20, Mark dirigía proyectos para mí, y últimamente había estado actuando de forma extraña. Venía a mi oficina más de lo necesario, apoyándose en el marco de la puerta con esa sonrisa perezosa suya. ¿Cómo es la vida de casado, pez gordo?, preguntaba, demasiado informal, demasiado a menudo. Me encogía de hombros, decía que estaba bien. Pero sus preguntas seguían desviándose hacia Elena. ¿Está feliz? Te mantiene alerta, se reía, pero sus ojos se detenían en mi reacción. Empecé a preguntarme por qué le importaba tanto. Luego llegó el día en que preguntó por el dinero. Estábamos en la sala de descanso, tomando café. El negocio todavía está dando frutos, dijo, revolviendo azúcar en su taza. Sí, estable, respondí, observándolo. Asintió, luego agregó. ¿Alguna vez has pensado en retirar dinero? ¿Tienes suficiente para vivir? Fruncí el ceño. ¿Por qué lo haría? Esta es mi vida. Se encogió de hombros, sonrió. Solo digo, a Elena le gustaría una vida más cómoda. Fue un comentario extraño, uno que se me quedó grabado. Lo descarté como Mark siendo Mark, entrometido, un poco celoso, tal vez. Siempre había sido el niño que quería lo que yo tenía, desde que éramos niños, peleando por los juguetes. No vi las señales de advertencia. Esa noche, Elena dejó su teléfono en la encimera de la cocina. Estaba en la ducha y la pantalla se iluminó con un mensaje de texto. No debería haber mirado, lo sabía, pero la curiosidad ganó. Eché un vistazo. El mensaje era de M. Solo 2 palabras. Todo bien. Mi pulso se aceleró. M podría ser cualquiera, Michelle de su antiguo trabajo, su prima María, pero mi instinto gritaba Mark. No toqué el teléfono, no me desplacé, simplemente me quedé allí parado, mirando, hasta que salió. Envuelta en una toalla, lo agarró, entrecerrando los ojos. ¿Qué estás haciendo? Espetó. Nada, mentí. Solo vi que vibró. No me creyó, pero no insistió. Me fui a la cama con un nudo en el pecho. Al día siguiente, revisé sus registros telefónicos. Nunca había hecho algo así antes. Me sentí como un desgraciado, pero tenía que saberlo. Inicié sesión en nuestra cuenta compartida en línea. Me desplacé por los números. Allí estaba. Docenas de llamadas al celular de Mark, algunas de 1 hora, la mayoría por la noche. Cuando yo estaba dormido o fuera, me temblaban las manos mientras imprimía la lista. No la confronté todavía, necesitaba pruebas, algo sólido. Empecé a vigilarla más de cerca. ¿A dónde iba? ¿Con quién hablaba? No se dio cuenta o no le importó. Todo llegó a un punto crítico una semana después. Dijo que iba a reunirse con una amiga para tomar algo. Salió de la casa apresuradamente. Esperé 10 minutos y luego la seguí. Conduje despacio, manteniendo la distancia, siguiendo su auto por la ciudad. No fue a un bar, entró en un parque en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo sin luces. Aparqué a 1 cuadra de distancia.
La vi salir, entonces lo vi a él, Mark, bajando de su camioneta, con las manos en los bolsillos, me quedé sin aliento, ella se acercó y, antes de que pudiera procesarlo, se estaban besando, profundo, desesperado, como si lo hubieran hecho 100 veces. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, mi esposa, mi hermano, juntos. No grité, no salí corriendo, me senté allí, entumecido, mientras la verdad se asentaba, esto no era una aventura, era un cuchillo en mi espalda, retorcido lentamente, conduje a casa, con la imagen grabada en mi cerebro, sus manos sobre él, su sonrisa mientras la acercaba, no sabía qué estaban planeando, pero sabía una cosa, ya no era un ingenuo. Y se iban a arrepentir de subestimarme, ver a Elena y Mark juntos en ese parque rompió algo en mí, no mi corazón, sino mi paciencia, había pasado un mes tragándome las dudas, poniendo excusas, pero ese beso fue un foco de atención sobre la verdad, no solo me estaban engañando, me estaban utilizando. Conduje a casa esa noche con las manos firmes en el volante, la mente acelerada, no lloré ni grité, me concentré, si pensaban que me rendiría, no me conocían en absoluto, a la mañana siguiente. Comencé a investigar, Elena todavía estaba dormida cuando salí a hurtadillas a mi oficina, ya tenía los registros telefónicos, horas de llamadas entre ella y Mark, algunas mientras yo estaba en la habitación de al lado. Luego saqué los estados de cuenta bancarios, mi cuenta mostraba retiros que no había realizado, pequeños al principio, luego más grandes, vinculados a su tarjeta de débito, ella había estado desviando dinero, cubriendo sus huellas con recibos vagos, también encontré mensajes de texto, sincronizados con nuestra copia de seguridad en la nube de meses atrás. Uno de Mark para ella, fechado antes de la boda, tiene mucho dinero, aguanta, otro de ella, conseguiré lo que pueda, se me revolvió el estómago, esto no era amor que había salido mal, era una estafa, llamé a mi abogado, Greg, esa tarde. Él había redactado el acuerdo prenupcial en el que había insistido, Elena lo había firmado de mala gana, bromeando diciendo que no confiaba en ella, resulta que tenía razón, quiero una anulación, le dije a Greg, exponiendo la aventura y el rastro del dinero. Se casó conmigo con falsas pretensiones, es un fraude, no se inmutó, tenemos un caso, dijo, dame todo, mensajes de texto, fotos. Pruebas, pasé los siguientes 2 días reuniéndolo. Tomé una foto de la pantalla del teléfono de Elena cuando lo dejó desbloqueado, el nombre de Mark brillaba con un emoji de corazón, contraté a un tipo para que los siguiera, obtuve fotos de ellos reuniéndose de nuevo, cada pieza encajó en su lugar como un rompecabezas que desearía no haber resuelto. Elena se dio cuenta de que algo andaba mal cuando dejé de hablar, ¿no la confronté, para que darle pistas? Me veía mirando fijamente, preguntaba, ¿cuál es tu problema? Me encogía de hombros, no decía nada, se puso nerviosa. Empezó a hacer las maletas para una escapada de fin de semana, la dejé pensar que tenía tiempo, el día que presenté la solicitud, Greg le entregó los papeles en la casa, yo no estaba allí, no necesitaba ver sus lágrimas falsas, me llamó, gritando. No puedes hacer esto, colgué, al día siguiente, ella contrademandó por $500,000, alegando que la había obligado a casarse y que merecía la mitad de mi empresa, una jugada audaz para una mentirosa, el trabajo era un campo minado ahora. Mark apareció el lunes, actuando como si nada hubiera cambiado, entró en mi oficina, arrojando un portapapeles sobre mi escritorio, tengo esas actualizaciones del sitio para ti, dijo sonriendo, lo miré, mi hermano pequeño. El niño al que había sacado de problemas una docena de veces, y vi a un extraño, estás despedido, dije secamente, su sonrisa se desvaneció, ¿qué? Me escuchaste, fuera, tartamudeó, Dan, vamos, ¿de qué se trata esto? Me puse de pie, me acerqué. Te vi con ella, empaca tus cosas, has terminado, su rostro se puso pálido, luego rojo, no es lo que piensas, comenzó, lo interrumpí, guárdatelo para alguien a quien le importe, cogió sus cosas y se fue, maldiciendo en voz baja. Las verdaderas consecuencias llegaron en casa de mamá ese fin de semana, me había invitado a cenar, dijo que era tiempo en familia, debería haberlo sabido, entré. Y allí estaban, Elena y Mark, sentados a la mesa como si hubiera interrumpido su comida, mamá corrió, con las manos juntas, Daniel, tenemos que arreglar esto, dijo, con la voz temblorosa, me lo contaron todo, fue un error, solo una diversión que se les fue de las manos, la miré, luego a ellos, Elena no me miraba a los ojos, Mark sonrió, como si pensara que había ganado. Diversión, dije lentamente, robarme, acostarte con mi esposa, esa es tu idea de diversión, mamá se estremeció. Es tu hermano, suplicó, perdónalo, me reí, un sonido duro y amargo, no es mi hermano, es una sanguijuela, y ella, señalé a Elena con el dedo, es una cazafortunas que nunca me amó,
Elena se levantó de un salto. Eso no es cierto. Mark la agarró del brazo, la jaló hacia atrás. Dan, hablemos de esto, dijo, con una calma fingida, di un paso al frente. Mirándolo desde arriba, no tienes derecho a hablar, no obtendrás nada de mí, ni mi dinero, ni mi confianza, ni mi nombre. Me volví hacia mamá. ¿Lo eliges a él por encima de mí? Bien, tú también estás fuera, ella jadeó, pero no me detuve, salí, sus voces se desvanecían detrás de mí, la fecha del juicio llegó rápido, el abogado de Elena inventó una historia, pobre chica, atrapada por un esposo controlador, Greg la desmanteló, le mostró al juez los mensajes de texto, las fotos, el acuerdo prenupcial que ella había firmado. Este matrimonio fue una farsa, dijo, ella lo eligió por su riqueza, el juez estuvo de acuerdo, anulación concedida, sin pensión alimenticia, sin pago. Elena me fulminó con la mirada mientras salía furiosa, Mark la seguía como un perro apaleado, no sentí triunfo, todavía no, me sentí vacío, pero libre. Esa noche, me senté solo en mi casa, nuestra casa, ahora mía de nuevo, el silencio era fuerte, pero era mío, habían perdido, yo había ganado, pero no se había acabado, conocía a Elena. Intentaría algo, ¿y Mark? Él la seguiría, todavía no había terminado con ellos, ganar en la corte se sintió bien, pero no fue suficiente. Elena y Mark habían destrozado mi vida, y no iba a dejar que se escabulleran con un encogimiento de hombros, me habían subestimado una vez, pensaron que me derrumbaría, lamería mis heridas y los dejaría seguir adelante. Había pasado años construyendo mi empresa, mi nombre, mi confianza, no tenían derecho a destrozarlo y quedar libres, me aseguraría de que sintieran las consecuencias. Cada pedazo doloroso. Elena atacó primero, un día después de la anulación, mi teléfono vibró con notificaciones, sus publicaciones en redes sociales, públicas para que todo el mundo las viera, atrapada en un matrimonio sin amor, escribió, él me controló, me quitó todo, se pintó a sí misma como la víctima, con lágrimas en su foto de perfil, injusticia atroz. Los comentarios se acumularon, extraños llamándome monstruo, viejos amigos preguntando qué pasó, podría haberlo ignorado, dejar que se desvaneciera, pero luego vi la respuesta de Mark, siempre has sido un imbécil egoísta, te merecías algo mejor. Eso encendió la mecha. ¿Querían una guerra? Les daría una, tenía municiones, esos mensajes de texto de antes de la boda, los que se burlaban de mí, tiene mucho dinero, aguanta, había dicho Mark, la ingenua vaca lechera, me había llamado Elena, inicié sesión en mi propia cuenta, publiqué las capturas de pantalla con una sola línea, la verdad duele, sin despotricar, sin drama, solo la evidencia, fría y clara. La marea cambió rápidamente, sus seguidores se retractaron, sus amigos se callaron, no me detuve allí, envié correos electrón. Ahí se obesa a algunas personas clave, clientes, contactos mutuos, adjunté la misma prueba, lo mantuve profesional, solo para aclarar las cosas, escribí, se corrió la voz, el acto de víctima de Elena se derrumbó, el encanto de Mark no se sostuvo, trató de golpearme donde más dolía, mi negocio. Recibí una llamada de un capataz del sitio, Pete, diciendo que Mark se había presentado en un trabajo, hablando mal del equipo, dijo que lo despediste sin motivo, me dijo Pete, traté de reclutar a algunos chicos para un nuevo trabajo, apreté la mandíbula, le agradecí a Pete por el aviso, había entrenado bien a mi equipo, la lealtad era profunda, nadie mordió el anzuelo de Mark, pero no lo iba a dejar al azar. Sara, mi gerente de oficina, dio un paso al frente, había estado conmigo durante 5 años, era aguda como una navaja y nunca le había gustado Mark. Déjamelo a mí, dijo, avisó a nuestros proveedores, dejó escapar lo que había hecho, al final de la semana, nadie en la ciudad lo tocaría. Para trabajar, era radioactivo, el lío familiar vino después, mamá hizo sus trucos habituales una semana después del fallo judicial, recibí un mensaje de texto, cena en mi casa, 600 p.m., necesitamos hablar, casi dije que no, pero la curiosidad me arrastró allí, entré y fue una emboscada, Elena y Mark en la mesa, mamá rondando como una árbitra nerviosa. Daniel, siéntate, dijo, con voz suave, podemos arreglar esto. Me quedé de pie. ¿Arreglar qué? Que ellos me jodieran. Elena intervino, estás exagerando. No fue personal, Mark asintió, con ojos de cachorrito, la cagamos. Dan, superémoslo. Miré a mamá, esperando que me apoyara, no lo hizo, lo sienten, dijo, es tu hermano. Perdí el control, en silencio, como la rabia corta más profundamente, lo siento, no deshace un año de mentiras. No es mi hermano. Es un ladrón. Y ella, señalé a Elena, es una vividora que nos jugó a todos. Mamá lloró, estás destrozando a esta familia. Me acerqué, con voz baja, ellos lo hicieron.
Tú solo estás de su lado. Mark se puso de pie. Vamos, hombre, lo interrumpí. No. No eres nada para mí ahora. Me volví hacia mamá. Llámame cuando descubras quién es tu hijo realmente. Me fui. Sus protestas resonaban detrás de mí. Esa fue la última vez que pisé su casa. De vuelta a casa, hice un balance. Mi empresa era sólida. Los clientes se quedaron conmigo. Las ganancias se mantuvieron estables. Sara mantuvo las cosas en marcha. Incluso me trajo café una mañana con un tranquilo. Lo estás haciendo bien, jefe, asentí, agradecido por ella, pero la lucha no había terminado. Las publicaciones de Elena se habían ralentizado. La búsqueda de trabajo de Mark estaba muerta, pero los conocía. Se reagruparían, intentarían algo desesperado. Me mantuve en guardia, revisé mis cuentas a diario, cerré mi vida con más fuerza que nunca. Luego llegó, tarde una noche, mi teléfono sonó, un mensaje de texto de Elena, sin nombre. Solo su número. Te arrepentirás de esto, decía, sin contexto, sin amenazas, solo esas 3 palabras brillando en la oscuridad. Lo miré, con pulso firme. ¿Arrepentimiento? Había sentido mucho, confiando en ella, contratando a Mark, creyendo las excusas de mamá, pero esto, ¿hacer que pagaran? Eso no era arrepentimiento, era justicia. No respondí, se lo reenvié a Greg. Le dije que lo guardara en el archivo, lo que sea que estuviera planeando, yo estaría listo. Me recosté, la casa en silencio a mi alrededor. Había perdido una esposa, un hermano, una madre, no los que pensé que eran, sino sombras con sus rostros. Dolió, claro. Pero también despejó el tablero. Estaba solo, pero tenía el control, y el control era algo que nunca más me quitarían. El mensaje de texto de Elena, te arrepentirás de esto, pendía sobre mí como una sombra, pero no tenía miedo. Había visto lo peor de ella, había sentido el cuchillo de Mark en mi espalda y seguía en pie. Lo que sea que le quedara, lo enfrentaría de frente. Había pasado demasiado tiempo siendo la víctima en su juego, ahora yo era el que mandaba. Reenvié el mensaje a Greg. Le dije que estuviera atento a los problemas. Está desesperada, dijo. Las personas desesperadas se vuelven descuidadas. Asentí. Descuidada o no, no iba a dejar que me pillara desprevenido de nuevo. No tardó mucho. Una semana después, Greg llamó. Ha presentado una moción, afirma que la coaccionaste para que firmara el acuerdo prenupcial, dice que tiene pruebas. Me reí, seco y breve. ¿Pruebas de qué? Sus mentiras. Me envió por fax la presentación, adjuntas había fotos, yo y ella, editadas para que pareciera que yo estaba gritando, agarrándola del brazo, falsas como el demonio, pero convincentes si no lo sabías. Las había emparejado con una declaración jurada, jurando que la había amenazado para que firmara. Hervía mi sangre, pero me mantuve tranquilo. ¿Podemos luchar contra esto?, pregunté. Greg no lo dudó. Oh, lo enterraremos. La audiencia se fijó rápidamente. Elena presionaba para una victoria rápida, probablemente esperando que yo llegara a un acuerdo. Entré en el juzgado, Greg a mi lado, y la vi al otro lado de la sala. Llevaba un vestido recatado, los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Mark no estaba allí. Supongo que él también la había abandonado. Su abogado se pavoneó, muy engreído, mostrando las fotos manipuladas y su historia de sollozos. El señor Carter intimidó a mi clienta, dijo. Temía por su seguridad. La jueza, una mujer sensata con ojos agudos, hojeó las pruebas, sin impresionarse. Greg se puso a trabajar, sacó los metadatos de las fotos, las marcas de tiempo que mostraban que habían sido alteradas después de la anulación, mostró los mensajes de texto originales, ella llamándome la vaca lechera, lo que demostraba su motivo. Esto no es coacción, le dijo al juez. Esto es venganza de una mujer que perdió su estafa. Subí al estrado, lo mantuve simple, se casó conmigo por dinero. Cuando la atrapé con mi hermano, se volvió ¿contra mí, esas fotos? Mentiras. La jueza no parpadeó, falló en 10 minutos, moción denegada, caso cerrado. El rostro de Elena se retorció mientras salía furiosa, su abogado murmurando disculpas. No sonreí, simplemente me alejé, libre para siempre. Mark apareció esa noche, estaba en mi porche, bebiendo una cerveza. Cuando llegó su camioneta, salió con las manos en alto como si se estuviera rindiendo. Dan, escúchame, dijo, con voz temblorosa. Dejé la botella, me puse de pie. Tienes 30 segundos, tartamudeó sus palabras. Perdió sus perspectivas de trabajo. Elena lo dejó. Mamá no dejaba de llorar. La cagué, dijo. Lo siento, eres mi hermano. Me acerqué, lo miré a los ojos. Dejaste de ser mi hermano el día que la elegiste a ella por encima de mí. No tienes una segunda oportunidad para apuñalarme por la espalda. Se estremeció, trató de discutir. Fuera de mi propiedad, dije. Definitivo. Se fue con el rabo entre las piernas. No lo vi irse. La carta de mamá llegó al día siguiente.
escrita a mano. 2 páginas de sentimientos de culpa. Me estás rompiendo el corazón, Daniel. Es tu sangre. Somos familia, la leí una vez, la vi ponerse de su lado de nuevo, culpándome por el desastre que habían hecho, encendí un fósforo, lo sostuve en la esquina, lo vi arder en el fregadero. La familia no te traiciona y luego te exige perdón como si fuera su derecho. Había terminado de cargar con su peso, el trabajo me mantuvo estable. Sara dio un gran paso adelante. Dirigió la oficina como una máquina, mantuvo al equipo unido. Una mañana, me trajo café, se detuvo junto a mi escritorio. ¿Estás bien?, preguntó, sin lástima. Solo, de verdad, asentí, mejorando. Sonrió, pequeña, pero cálida. Bien, te lo mereces. La miré, estable, inteligente, alguien que me había apoyado cuando el resto se derrumbó. Tal vez era demasiado pronto, tal vez no era nada, pero la invité a tomar algo después del trabajo. Dijo que sí. No era una solución, pero era un comienzo. La última pieza encajó en su lugar una semana después. Conduje hasta las afueras de la ciudad, un lugar con vista a la ciudad donde solía ir a pensar. Me paré allí, con las manos en los bolsillos, asimilándolo. Había perdido mucho: el falso amor de Elena, la lealtad de Mark, la fe ciega de mamá. Había dolido, me había dejado vacío por un tiempo, pero me defendí, los despojé de su poder sobre mí. Mi empresa era mía, más fuerte que nunca, mi vida era mía, sin hilos que tirar. Pensé en el mensaje de texto de Elena, su último golpe, su amenaza vacía. ¿Arrepentimiento? No lo sentía, había confiado demasiado fácilmente, claro, pero eso era culpa mía. Había aprendido, me había agudizado, había cortado el peso muerto. Ellos apostaron a que yo me rompería, aposté por mí mismo, y gané. El sol se puso y dejé escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. No era el hombre que había sido hacía un año, suave, esperanzado, ciego. Ahora era más duro, más claro, por primera vez en meses, me sentí sólido. Volví a mi camioneta, listo para lo que viniera después. Habían perdido, yo había triunfado, ese fue el final.